Bueno, yo desde el punto de vista de fabricante vengo a la reunión intentando aportar un poquito también de información. El punto de vista de Philips es de un fabricante que invierte una cantidad importante de su beneficio en investigación, y la fuente de luz y la iluminación que está en este momento en boga es los LEDs, y quería hablar un poquito de LEDs. He traído bastante, voy a intentar no comer tiempo a los demás porque la verdad es que han sido muy breves y muy buenas las presentaciones, y quería ir rápido, aunque tengo mucha información, voy a intentar ir lo más rápido posible para intentar explicar que el buen uso de las buenas fuentes de luz es bueno para todo lo que estamos tratando en estos momentos. Muy bien, bueno, pues lo que decíamos, vamos a intentar explicar en poco tiempo los beneficios que nos puede aportar una nueva fuente de luz, una gran fuente de luz desde nuestro punto de vista, pero sobre todo con un buen uso y apropiado de esa fuente de luz. A ver si soy lo más breve posible. El LED surge, como habéis visto quizás incluso con la nueva publicidad que ha recibido con el premio Nobel del creador de la luz azul del LED azul, que es el que luego a partir de él creamos la luz blanca. Y surge en el momento además que se estaba investigando que la luz blanca en ciertos usos sobre todo cuando utilizamos la luz para el alumbrado público, estamos en unos niveles que no son los fotópicos de grandes niveles de luz ni los escotópicos de los niveles más bajos, sino en el centro, cuando utilizamos el alumbrado público entre 0,3 candelas metro cuadrado y las 3 candelas metro cuadrado aproximadamente, 2 a 3 candelas, esa visión es mejor con ciertos componentes azules que mencionaban antes de la luz blanca. Y como digo, bien usada, pues es muy favorable. Hace ya unos años, incluso el Comité Internacional de Iluminación, el CIE, hizo una valoración precisamente de las luces blancas y llegó a la conclusión de que las luces en alumbrado público, con ese componente que decimos de luz azul, luz blanca, nos permite ver mejor los espacios, adelantarnos cuando conducimos a cualquier posible incidente, ver situaciones más amplias, incluso el campo visual es más amplio y, como digo, en conjunto, pues ver mejor. Así lo valoró. La forma o la sensibilidad habitual que se valoraba en los 555 nanómetros en la visión escotópica, que es la de menos nivel de luz, se percibió y se llegó a la conclusión de que estaban en unos 507, es decir, que se desplazaba un poquito la luz por efecto de que nosotros vemos mejor en la luz más oscura con bastones que con conos. Igual me estoy comiendo un poquito la información. ¿No? Y entonces, en el medio, donde vimos la luz del alumbrado público, la mesópica, en esos valores, como decía antes, entre 0,2, 0,3 candelas y 2, 3 candelas metro cuadrado, pues en el intermedio, pues lógicamente, en función de esas curvas, pues tendremos un poquito de componente azul, verán mejor los bastones y veremos mejor nosotros todos los espacios. Además, se han hecho investigaciones, tiempos de reacción, por ejemplo, en la conducción, en el diagrama de la izquierda, o reconocimiento facial de personas en el diagrama de la derecha, y se compara al final que realmente con menos nivel de luz, pero con componente, como digo, de luz blanca, pues se ve mejor, las personas vemos mejor. Y en la CIE, lo que comentaba antes, ha hecho unas valoraciones en esa función de 0,2, 0,3 a 2 candelas metro cuadrado y aplica unos factores de corrección en la visión que se pueden extrapolar a esos valores, donde decimos que en 0, por ejemplo, los valores mínimos, donde actuarían más los bastones y menos los conos, la diferencia sería mayor, y un LED frío en un valor de 0,3 se podría decir que su incremento de visión sería un 24%, y un SO de alta presión, que prácticamente todo su espectro está basado en los colores rojos en mayores longitudes de onda, sería un menos 8%, y en los valores más altos, 2 candelas, que son prácticamente la iluminación de una autovía, el LED frío podría aportar simplemente un 8% de incremento sobre ese valor y un SO de alta presión de un menos 2%. Independientemente de que luego eso tenga otras connotaciones, el LED frío un componente y la luz roja tenga otros componentes. Eso ha dado lugar a que, por ejemplo, en países como Gran Bretaña o en Italia, se ha permitido la valoración y la valoración de las autovías, de las calles, etcétera, y se permite reducir un escalón esa valoración, lo que supone automáticamente, si veis por ahí, por ejemplo, en la valoración de 2 candelas, el bajar un escalón supone ir a 1,5 candelas utilizando ese tipo de luz blanca, con lo cual directamente estamos hablando entre un 25 o un 30% de la energía consumida para iluminar con este tipo de luz blanca. Esos ahorros son muy importantes. Si además decimos que los LEDs, la eficacia, que se ha llegado ya a un valor que es la fuente de luz más eficaz, no solo como fuente de luz propia, sino como conjunto con una óptica y con una luminaria, en este momento es la luz más eficaz, podemos decir que los ahorros de energía que podemos conseguir con los LEDs son muy altos. Si veis ahí dos fotos, simplemente como complemento, la foto de la izquierda es una de las primeras iluminaciones que yo recuerdo con luz blanca.
una luz muy agradable 3000 Kelvin, que es una luz cálida, comparable con la luz halógena, por ejemplo. En este caso era con halogenuros cerámicos. Comparado con la derecha, que se utilizaban sodio con 250 vatios, en la izquierda una lámpara de halogenuros cerámicos de 140 vatios. Veis detalles de profundidades, campo visual, etcétera. Los vecinos quedaron encantados, como digo, hace 10 años. Eso ahora se ha transformado en LED y abajo lo podéis ver, por ejemplo, en Ávila. Mejor reproducción cromática, menos luz difusa hacia las paredes, hacia los vecinos, hacia los balcones. Y, sin embargo, pues el sodio pues es más amplio, se utilizan otro tipo de ópticas, etcétera. Con lo cual, pues hay una cierta diferencia. Una de las cosas que también dice el LED, o que se habla del LED, es un poco como la fluorescencia. La fluorescencia siempre se hablaba, es que la fluorescencia es muy fría, son 6.500 Kelvin, es una fuente de luz muy fría. Bueno, el LED le pasa un poco lo mismo. Tenemos desde LEDs muy fríos, 9.000 Kelvin, veis ahí un espectro con un pico alto en todo el espectro de longitud de onda corta, de luz azul, y sin embargo tenemos 2.700, 3.000 Kelvin, donde veis que el pico en la parte de luz azul que comentaban antes la compañera, pues es mucho más bajo y realmente el espectro es mucho más amplio en los colores rojos y amarillos. Con lo cual, bueno, pues al final nos lleva a elegir en función de la aplicación que queramos un poco el tipo de LED que queremos también utilizar para la actividad que queramos. Hemos hecho también una comparación espectral, por citar así rápidamente una, veis abajito, abajo a la izquierda, mi compañera, que es la directora de formación, está preparando una ponencia con respecto a esto para el Comité Español de Iluminación, pero simplemente por un detalle, en la parte izquierda abajo podéis ver que en la línea verde sería el LED que acabamos de hablar de 2.700 Kelvin, la línea roja sería la luz halógena, y veis que en la zona de espectro azul que estábamos comentando, pues prácticamente la superficie que ocupan es muy similar en las dos. El LED es un poquito más alto en los 450-460 y sin embargo pues el halógeno es un poco más constante y ocupa otras superficies. O sea que a nivel de espectro, incluso a nivel luego relativo a lo que puede ser incluso daño, hablemos de personas o hablemos por ejemplo de objetos de un museo, pues sería muy similar un LED cálido que una luz halógena cálida. El LED también ha tenido una evolución que en este momento está aprobada, por ejemplo, por el Astrofísico de Canarias, que podemos cambiar las fuentes de luz tradicionales que ellos utilizaban. El sodio baja presión, por ejemplo, monocromática, se puede cambiar por un LED ámbar, ya está aprobado. Y el sodio alta presión se puede cambiar por el LED PC ámbar, que en el caso del LED ámbar es un LED rojo puro, LED ámbar, y el PC ámbar es pues la tradicional LED azul dopado con fósforo y que nos da de luz blanca de un tipo determinado. Eso, más la ventaja que tiene el LED de control, de ahorro de energía, etcétera, pues supone importantes ahorros de energía también. Otro punto importante es direccionar mejor la luz. Utilizando, como digo, también pues el LED cálidos, podemos reducir la contaminación lumínica, al menos por lo menos la luz dispersa en la atmósfera. Veis, por ejemplo, dos fotografías, la de arriba son de Ávila, y antes y después de los cambios a LED de 3.000 Kelvin en la zona de intramuros, y Los Ángeles, que es la ciudad del mundo que ha hecho el mayor cambio de fuentes de luz de sodio a tecnología LED, donde el halo ese de llamamos contaminación lumínica, dispersión, etcétera, de la luz se ha reducido muchísimo. En Los Ángeles han cambiado 170.000 puntos de luz, lo cual es la ciudad donde más cantidad de puntos de luz se han cambiado. Siempre es importante recordar que los controles es algo más, o sea, al final los que somos eléctricos nos estamos quedando un poco obsoletos porque la luz se está volviendo electrónica, se está volviendo iPad, se está volviendo teléfono móvil y ya no son los balastros electromagnéticos de antes cada vez más, y hay controles que te permiten regular una instalación de alumbrado público, una instalación arquitectónica, lo cual cada vez es más importante, incluso por gestión, por mantenimiento, por un montón de cosas. Podemos personalizar la luz también cada vez más, utilizar los colores fríos, cálidos, también en el hogar, en las oficinas, intentar mejorar el rendimiento, por ejemplo, de los niños con luces de mayor componente azul y cuando hay que relajarlos utilizar componentes de menor componente azul, más cálidos para mayor relajación. Incluso el ciclo que comentaba antes la compañera también en los hospitales, intentar reproducir el ciclo de la luz del día, de luces más frías a lo largo del día, luces más cálidas por la tarde-noche para que el paciente pueda repetir ese ciclo circadiano y dormir más fácil. Utilizar la luz, ahora que no me oye Miguel Ángel, para iluminar con colores ciertos edificios, siempre con cuidado. Este, por ejemplo, es un ejemplo muy bonito, que es un hospital de Holanda donde se hizo el turno de noche de enfermería para cuidado de niños. Entonces utilizaron luz fría de 12 a 4 de la mañana, las horas de más actividad, y las horas de menos actividad lo cambiaron a 3.000 Kelvin, podían cambiarlo con regulación de temperatura de color de los LEDs para conseguir estar más relajados y luego pues ese sueño que no es nocturno pero que es diurno, tenerlo más fácil y poder secretar melatonina de la manera más fácil, ¿no? Y una cosa importante también de cara a todos los usuarios es la normativa. La normativa es muy importante, el cumplir la normativa. Desgraciadamente, el mundo de la iluminación pues,
con la facilidad que es el LED, que como decía antes, pues un poco un teléfono, un chip, pues nos viene mucho, no fabricante, sino distribuidor, etcétera, que trae un producto importado de Asia y sin ningún tipo de marcado, normativa, etcétera. Es muy importante el cumplir la normativa, por lo menos a los fabricantes que invertimos y que, como nosotros y como otros más, que los hay tradicionales del alumbrado, que el cliente, el usuario, pueda entender qué es lo que va a comprar con el marcado obligatorio de todas las lámparas, tanto en su embalaje como en el producto, que sepa el flujo que puede esperar, la temperatura de color, comentábamos antes. Hay muchas ofertas de lámparas de 6.500 Kelvin que para el hogar son horrorosas, sobre todo es cuando se quiere ir a dormir luego por la noche, que sepa que si compra 3.000 Kelvin está comprando una lámpara más cálida, más comparable con la halógena. Ciclos de encendido, vida, etcétera, eso es muy importante, si tiene un haz determinado, si es difusa, si no es difusa, etcétera, etcétera. Es muy importante, como digo, es muy importante la normativa también en cuanto a efectos fotobiológicos de las fuentes de luz. Y luego otra cosa que también es muy importante son la compatibilidad electromagnética, que los productos también sean compatibles, cada uno tenga, por ejemplo, en la banda de frecuencias radioeléctricas, cada uno tenga su banda y no se mezcle en otras bandas, como nos sucede a veces con casos, bueno, pues que merecería la pena un poco comentar por chascarrillo. Los daños a las personas en cuanto al tipo de compatibilidad electromagnética, tipo de emisiones que se pueden hacer dentro de qué banda y dentro de qué banda no se pueden hacer, armónicos que se pueden suministrar a la red, etcétera. Todo eso es muy importante, como digo, el cumplimiento de la normativa y que los productos marcados cumplan la normativa que deben de cumplir. Y al final, bueno, pues productos también que tengan sostenibilidad, que tengan un ciclo completo de creación de productos ecológicos, de venta de productos ecológicos, pero que al final también se complete el ciclo del producto cada vez más eficiente, con un producto que se pueda reciclar, recuperar a través de los sistemas integrados de gestión y utilizar los mayores componentes posibles para la creación de un nuevo producto. Simplemente, pues en los LEDs, por ejemplo, el plomo es un elemento que se ha eliminado. Siempre tienen que ir marcados los productos con esa marca de que se elimina el plomo. Y algo que, bueno, pues que ha sido un poco en las fuentes de luz que ahora llamamos tradicionales, desde que surgió el LED, pues por ejemplo la eliminación del mercurio. El mercurio era uno de los componentes más puesto en duda, o más que puesto en duda, más seguro que podía ser contaminante para las personas. Todas las lámparas fluorescentes en su momento tenían mercurio, un pequeño componente de mercurio, las lámparas de descarga también lo tenían. Entonces, por enseñaros un pequeñito gráfico donde veis en 1990 cuál era la dosis de mercurio promedio en la fluorescencia y descarga, y veis que en 2010 prácticamente es la octava parte, prácticamente es mínima, se ha intentado reducir. O sea, todos esos procedimientos son importantes, que los fabricantes también seamos conscientes de que no solamente la eficacia es importante, sino que también pues, ser producto ecológico, que se pueda reciclar y que tenga los menos componentes dañinos para las personas también. Y esto es lo que quería comentar lo más breve, lo más rápido posible. Muchas gracias.